Dios te bendiga, bienvenido una vez más a un nuevo video. Esta vez les estaré compartiendo, como anteriormente les estaba compartiendo lo que yo he ido aprendiendo sobre los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, unos libros como lo es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios hermosa. Nos enseña unas historias hermosas en las que nosotros podemos vernos reflejados en diferentes ocasiones y circunstancias de nuestra vida. Esta vez les voy a hablar del libro de Números. Es la continuación del libro de Éxodo. El autor de este libro es Moisés, que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este libro. Nos muestra cómo el pueblo de Israel pasó su peregrinación en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Nos muestra el censo del pueblo de Israel en 2 ocasiones. Y ahí en este libro Moisés recibió la ley y el modelo para el tabernáculo del Señor. Ahí Dios instruye a Moisés. Todos en alguna ocasión de nuestra vida somos instruidos en lo que hacemos, enseñados en lo que hacemos, en lo que trabajamos, en cómo vivimos. Somos enseñados por alguien. Y si nosotros no nos dejamos enseñar, no nos dejamos guiar, no vamos a poder nosotros aprender en situaciones o circunstancias de nuestra vida en las que nos apegamos a que nosotros somos los sabios. Y pues no, si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a poder ser guiados por alguien, vamos a poder ser instruidos por alguien para algo que nos lleve a nosotros, ya sea algo malo o algo bueno. Nosotros tenemos la capacidad de poder comprender y entender si lo que nos están guiando o enseñando es bueno para nosotros o no. Bien, en este libro, el mensaje o propósito que yo he podido entender en este libro es la soberanía de nuestro Dios. El personaje principal en Números es Jehová, Yahvé. Es Jehová, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, el que nos creó, el que nos da, el que nos provee, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ayuda a hacer su voluntad por medio de su palabra, la Biblia. La Biblia es ese libro, la palabra de Dios que nos indica lo bueno y lo malo, que nos da la oportunidad de nosotros decidir si queremos ser buenas personas, si queremos ser guiadas por su palabra, si queremos ser, diría yo, personas de mal comportamiento, que en realidad el que es guiado a un mal comportamiento no es guiado por la palabra de Dios, no es guiado por Dios, es guiado por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él es el enemigo de lo bueno. Y cuando nosotros hacemos lo malo, estamos siendo guiados por Él y sus demonios, porque existen. Pero ese ya es otro tema que con la ayuda del Señor les estaré compartiendo después. Bien, para mí lo que yo pude aprender es que la presencia de Dios en nuestra vida, de día y de noche, es lo primordial. Dios siempre está con nosotros. Que nosotros reconozcamos que Él está con nosotros es otra cosa. Y ahí entra la desobediencia. Cuando nosotros no reconocemos que tenemos un Dios que es el que nos guía, nos dirige, nosotros empezamos a entrar ahí en una desobediencia. Dios es nuestro Dios soberano. Nuestro pastor nos estaba dando una enseñanza y nos estaba diciendo que cada país tiene un soberano, tiene una soberanía, tiene un presidente, tiene alguien que lo dirige. Pero nosotros, además de tener un soberano en lo secular, un presidente o un guía, tenemos un soberano, un Dios, que es lo primordial en nuestra vida. Él nos dirige, Él está sobre todo, sobre todos y primordialmente sobre el mal. Él es Dios, es nuestro Dios, nuestro soberano. Luego yo pude comprender aquí que la presencia de Dios está con nosotros de día y de noche. Como estuvo con Israel en este libro, yo pude entender. De día, dice la palabra del Señor, de día los cubría con una nube, los protegía. Y de noche los cubría con una columna de fuego. Les daba luz en el desierto. Ellos no estaban solos, ellos estaban protegidos siempre. Su presencia entre los seres humanos y el santuario móvil, que demuestra que el Dios de Israel no se le puede
confinar a un solo territorio. Es un Dios soberano, es un Dios para todos, para todo aquel que quiere venir a su protección divina, para todo aquel que quiere venir a sus brazos, a regocijarse en Él. Él lo protege y lo guía. También puedo entender la pureza y la santidad de Dios. La pureza y la santidad de nuestro Dios es algo que ni nosotros mismos podemos comprender. Pero nos enseña este libro que Dios es puro y santo, y exige ese mismo comportamiento de aquellos que aseguran que Él es su Dios. Este es un tema central que debe estar en nuestra vida. La pureza y la santidad. No, pues por ahí dirán, ¿verdad? No. Oh, los evangélicos se creen santos, los evangélicos se creen puros. No, que su religión. No, nosotros no seguimos una religión. Yo principalmente hablaré por mí. Soy hija de Dios, soy evangélica. ¿A qué se le llama evangélico? Al que sigue y persevera en el evangelio de Jesucristo, el que nos vino a enseñar, hijo del Dios viviente, hijo de Jehová Todopoderoso, de nuestro Dios soberano. Él lo envió a la tierra para enseñarnos a nosotros una salvación, para darnos salvación, una redención y dejarnos un evangelio por el cual nosotros nos podemos dirigir a esa salvación, a esa pureza, a esa santidad que Él nos exige para nosotros poder llegar a la salvación que Él nos tiene allá en el cielo, a esa ciudad eterna que Él nos promete. Y como cristianos, yo como cristiana evangélica, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en Jesucristo y yo sí busco para poder guiarme, para que Él me guíe. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en todo tiempo de nuestra vida. No es mi opinión, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos lo dice, es nuestra guía a esa vida eterna que Jesucristo nos vino a dar ya la oportunidad, el camino a seguir. Luego comprendí Dios y la revelación. Dios nos revela su propósito en nuestra vida. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él ya tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y si tú no sabes cuál es tu propósito en esta vida, en esta tierra, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y ahí te darás cuenta cuál es el propósito por el cual tú estás en esta tierra. ¿Cuál es el propósito por el cual tú pasas sufrimiento? ¿Cuál es el propósito por el cual tú te dejas dirigir al final? Todo tiene un principio y un final. Aquí en la palabra de Dios aprendes cuál es el principio y cuál es el final que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos indica y nos ayuda a siempre estar perseverantes y manteniéndonos enfocados en lo que es nuestra salvación y las promesas y cumplimientos. La promesa y el cumplimiento de Dios. En este libro de Números yo pude entender y comprender el propósito de Dios con su pueblo. La promesa que Él les hizo, que Él le hizo a Abraham, que de su simiente haría muchísimas naciones, y las cumplió. Dios le prometió a Abraham que Él haría de él una gran nación en el capítulo de Génesis 12:2. Y luego ahí seguimos leyendo y nos seguimos enterando de todo ese cumplimiento y de todas las promesas que Dios dio. Por eso nosotros debemos de depender de nuestro Dios, de sus promesas, de su guía y ser obedientes a la palabra de Dios. Aquí miramos también, yo pude entender la exclusividad y singularidad de Dios. ¿A qué se refiere esto? El Dios de Israel es el único verdadero Dios, el único Dios verdadero y por tanto digno de devoción exclusiva de la humanidad. No tolera la adoración de otras deidades ni de los elementos y las fuerzas de su creación. Habemos muchas veces, en algunas circunstancias, hemos sido, porque yo también no fui de ninguna religión, gracias a Dios, pero sí
yo veía una cruz y decía, oh, tiene poder. No. Ni un crucifijo, ni una imagen en tu billetera, ni una imagen en tu comedor, ni una imagen en tu sala puede ser más grande que lo que tú llevas aquí, que Dios te lo ha dado. No puedes hacerte ideas de que un crucifijo te va a proteger, de que un cuadro del que le llaman por ahí Santa Cena te va a bendecir tu mesa, o que un cuadro del corazón de Cristo colgado en tu pared te va a proteger. No, esas solo son imágenes hechas de hombres, hechas por hombres que no tienen poder en lo absoluto, no tienen poder en lo más mínimo de darte a ti nada. Nada en lo absoluto. El único y exclusivo Dios que debe estar dentro de tu hogar es tu Dios soberano, Jehová Dios Padre, Jehová Dios Hijo, Jesucristo, Jehová Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo más primordial y lo exclusivo que debe haber en tu hogar no debe estar en tu pared. Debe estar aquí en tu corazón, no debe estar en tu billetera, debe estar aquí en tu corazón, en tu mente, en tu casa. Si tú traes a tu casa al Espíritu Santo de Dios, todo cambia. Todo cambia. No hay guerra, no hay batalla, no hay nada que a ti te afecte. Tengas o no tengas, si tienes al Espíritu Santo de Dios en tu mente, en tu corazón, y eso se logra leyendo esto, leyendo la palabra de Dios. Lo tienes todo. Es el único Dios. Dale exclusividad a Dios en tu vida y en tu corazón. Y de ahí dependerá tu obediencia. Tu obediencia para el Señor. También aprendí en este libro de Números la celebración en la adoración a Dios. Debemos celebrar, adorar a nuestro Dios. Debemos celebrar, adorar a nuestro Dios, no solo en cantarle, no solo en orar, no solo en que digamos, no, yo lo tengo en mi corazón, no. Dios busca santidad, corazón, alma y cuerpo. Nosotros debemos santificarnos para nuestro Dios por medio de cómo nos santificamos nosotros. No es que seamos santos, definitivamente, porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, buscamos la santidad de Dios. Buscamos la santidad, buscamos su dirección, buscamos eso que nos guía, que es el Espíritu Santo, nos guía a una salvación. Desde el momento que tú vienes a los pies de Cristo y dices, yo te acepto Cristo en mi corazón, tú aceptas ser dirigido por su Espíritu Santo, aceptas ser obediente. ¿Y a qué te dirige el Espíritu Santo? A la salvación divina, por la cual Cristo vino y murió. ¿Y por medio de qué te dirige el Espíritu Santo? Por medio de obedecer su palabra. Eso es lo que yo he podido comprender del libro de Números. Unas historias hermosas, unas historias que a veces nosotros nos sentimos identificados en ocasiones en nuestra vida. Y nos dirige, el Señor nos dice qué hacer en ocasiones. En la palabra de Dios encontramos cómo comportarnos, encontramos hasta cómo actuar en nuestra vida secular como en un préstamo. En Proverbios nos dice la palabra de Dios que el que presta es esclavo del que le presta. Entonces, todo lo que tú quieras saber cómo comportarte en tu vida, dirígete por la palabra de Dios. Además de eso, no hay libro de historias más hermoso que la palabra de Dios. Si tú eres lector, te gusta leer, lee la palabra de Dios. Y si no te gusta leer y quieres tener una salvación en Cristo, ven a Cristo y lee la palabra de Dios. Te lo aconsejo. Voy a leerles un versículo de la Biblia que relaciona este libro, el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, como estaba hablando al principio. En Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículos 6 al 11.
Nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Hay historias hermosas que nos dice ahí la palabra de Dios, cómo el pueblo de Israel actuó en ese tiempo y cómo nos aconseja en el Nuevo Testamento cómo deberíamos actuar nosotros y vivir nosotros en obediencia. Sigue diciendo, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos, el tiempo. Él lo creó y Él es el que fue, el que es y el que ha de venir hasta el último día, de que Él permita que esta humanidad o esta tierra esté como esté, porque Él tiene paciencia, Él nos está esperando venir a Él y nos aconsejan. También en Romanos 15, les voy a leer un versículo, Romanos 15, versículo 4, nos dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Evangelio de Cristo está aquí. La palabra de Dios desde el principio a fin está aquí. Leamos la palabra de Dios. Les aconsejo que lean la palabra de Dios. Busquemos de Dios. Esto ha sido todo por hoy, lo que yo he podido aprender. La próxima semana, Dios mediante, les estaré compartiendo el video del último libro del Pentateuco, Deuteronomios, que también está muy hermoso, conforme lo he ido estudiando. Y pues esto es todo por hoy. Que Dios le bendiga. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes lo poco que el Señor puede enseñarme a mí a través de su palabra. Espero que le sirva mucho a usted en su vida diaria, a su familia, y oremos todos unos por otros. Que Dios nos guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga.